¿verdad? Acerca de el proceso de generación de ATP a partir del transporte mitocondrial de electrones, ¿sí? El doctor Ferro hizo con ustedes una revisión detallada de los complejos que participan en el transporte de electrones, hablaron de dónde vienen los electrones, cómo se van transportando y cómo ese transporte de electrones permite el bombeo de protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Entonces, en esta última presentación vamos a ver de qué manera ese transporte exergónico de electrones en la cadena respiratoria se traduce en la producción de ATP. No debemos olvidar que la producción de ATP implica generar un enlace rico en energía. Es decir, la síntesis de ATP es un proceso endergónico, ¿sí? Entonces, lo que acaba de explicar el profesor es el proceso que libera esa energía, el proceso exergónico de transporte de electrones. Y lo que vamos a ver ahora es el proceso endergónico de síntesis de ATP y de qué manera estos dos procesos se acoplan. Es decir, de qué manera la energía liberada por el transporte de electrones, que a su vez deriva de la oxidación de los combustibles biológicos, se aprovecha en la mitocondria para generar ATP. Antes de continuar, me gustaría saber si se ve la presentación y si me escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ah, ¿ustedes no escucharon todo lo que les dije? Sí, se estaba escuchando. Sí, se escuchó. Ah, sí estaba escuchando, bueno. Muy bien, perdón, yo era la que no les escuchaba a ustedes. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la síntesis de ATP por fosforilación del ADP es un proceso altamente endergónico porque implica la formación de un enlace de alta energía, ¿sí? O sea, aquí, de este lado de la ecuación, tengo un enlace rico en energía, que es uno de los enlaces del ADP. Del otro lado tengo dos. Obviamente, pasar de una situación de un enlace rico en energía a dos, obviamente eso consume energía. O sea, unir este grupo fosfato al ADP mediante un enlace rico en energía es un proceso endergónico. Y tiene una delta G estándar de 31 kilojoules por mol, ¿sí? Esto es mucha energía. Entonces, la síntesis endergónica de ATP a partir de ADP y fosfato en la mitocondria es catalizada por una enzima llamada ATP sintasa, a la cual también a veces la consideramos como el complejo 5 de la cadena transportadora de electrones, aunque en realidad ya no participa en el transporte de electrones, sino en la síntesis de ATP propiamente. Entonces, la síntesis endergónica de ATP es catalizada por la ATP sintasa impulsada por el transporte mitocondrial de electrones. La energía liberada por el transporte de electrones, entonces, para que pueda ser utilizada por la ATP sintasa, debe conservarse en una forma utilizable. A ver si me explico. Vamos a retroceder unos 100 años, ¿verdad? Cuando aún no se tenía bien dilucidado el proceso de generación mitocondrial de ATP. Se sabe que los combustibles se oxidan y esto es exergónico, libera energía, ¿verdad? Vamos a suponer que a eso le sumamos que sabemos también que los equivalentes de reducción se reoxidan en la cadena transportadora de electrones y que eso permite generar ATP. Ahora, ahí surge la pregunta, ¿de qué manera la energía liberada por el transporte de electrones permite generar ATP? En un momento dado, esto fue una incógnita para muchos científicos que estaban estudiando el proceso de generación de ATP por oxidación de combustible, y hubo en realidad varias teorías, varias hipótesis, ¿verdad?, de cómo esto sucedía. Por eso les digo, retrocedamos 100 años cuando todavía este mecanismo no estaba dilucidado. La utilización de la energía liberada por el transporte de electrones para la síntesis de ATP
implica un acoplamiento. Ustedes ya tienen el concepto de acoplamiento energético porque ya lo habíamos hablado en el capítulo de bioenergética, ¿verdad? O sea, cómo podemos acoplar un proceso que libera energía con otro que la consume, para que el proceso que consume energía pueda utilizar la energía liberada por el primero. Entonces, hubo varias hipótesis de cómo se producía ese acoplamiento entre el transporte de electrones y la fosforilación de ADP. Algunos de los más importantes fueron el de Edward Slater, que un modelo químico, ¿verdad?, que implicaba la formación de un intermediario rico en energía que luego permitía la fosforilación de ADP en 1953. El modelo quimiosmótico de Peter Mitchell en 1961 y también el modelo conformacional de Paul Boyer. Bueno, de estos finalmente se demostró que el que podía explicar de manera precisa la forma en que se transfería la energía del transporte de electrones para la síntesis de ATP era el modelo quimiosmótico y es el modelo actualmente aceptado por, bueno, numerosas evidencias que demuestran su validez, ¿verdad? Entonces, toda la explicación que vamos a ver a continuación a lo largo de esta clase está basada en el modelo quimiosmótico de Peter Mitchell, que tardó como unos 10 años en ser aceptado, porque como muchas veces cuando surgen las ideas geniales, la comunidad científica a veces está, digamos que está en otra dirección, entonces a veces cuesta aceptar ideas nuevas, ¿verdad? En su momento, este modelo quimiosmótico fue algo totalmente que iba de contramano a lo que se venía pensando, entonces se demoró un tiempo en aceptar que realmente este científico estaba en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que sostiene el modelo quimiosmótico? El transporte de electrones hace que los complejos 1, 3 y 4 bombeen protones a través de la membrana mitocondrial interna. Desde la matriz, una región de baja concentración de protones, al espacio intermembrana, una región de alta concentración de protones, generando un gradiente electroquímico, al cual lo llamamos gradiente protonmotriz o protomotriz. Posteriormente, la energía liberada por el retorno de los protones a la matriz a través del complejo ATP sintasa es aprovechada para la síntesis de ATP. O sea, esta explicación resume un poco lo que sería el complejo, el modelo quimiosmótico que explica el acoplamiento energético entre el transporte de electrones, la mitocondria y la síntesis de ATP. Aquí tenemos el esquema que ya habíamos visto previamente. Fíjense que en realidad en el metabolismo oxidativo se da una serie de acoplamientos entre procesos endergónicos y exergónicos, ¿verdad? Comenzando por la oxidación de los combustibles, ¿verdad? El piruvato, que viene de la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, para dar fragmentos de 2 carbonos que se oxidan completamente a dióxido de carbono mediante el ciclo de Krebs. Este proceso, y aquí quisiera que me responda esta pregunta Romero María Alejandra. Romero María Alejandra, este proceso de oxidación de los combustibles biológicos, esta primera etapa del metabolismo oxidativo que permite formar acetilcoenzima A, ya sea a partir del piruvato, de los ácidos grasos, de los aminoácidos, y posteriormente la oxidación de la acetilcoenzima A mediante el ciclo de Krebs. Toda esta serie de procesos, incluidos en las etapas 1 y 2 del metabolismo oxidativo, ¿qué tipo de procesos son? ¿Endergónicos o exergónicos? A ver, Samudio, Rosa. Profe, ¿puedes repetir? ¿Son procesos endergónicos o exergónicos? La oxidación de los combustibles. ¿Exergónico puede ser?
Son exergónicos. Muy bien. Todas las oxidaciones que transcurren en las etapas 1 y 2 del metabolismo oxidativo son exergónicas. Durante las oxidaciones se libera energía. Bueno, finalmente, esa energía liberada en estas oxidaciones es la que va a permitir que el complejo 5 o ATP sintasa fosforile ADP para generar ATP. Ahora, justamente lo que estamos viendo a lo largo de estas dos presentaciones, a lo largo de todas las presentaciones en realidad, es de qué manera se acoplan la oxidación exergónica de los combustibles con la síntesis energónica de ATP, ¿sí? Y lo estamos viendo progresivamente, ¿verdad? En la primera presentación hablábamos de las etapas de las oxidaciones biológicas, ¿recuerdan? La etapa 1, que es la formación de acetilcoenzima A, ya sea a partir de los hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos. La etapa 2, que sería la oxidación final de la acetilcoenzima A mediante el ciclo de Krebs. La etapa 3, que implica transporte de electrones y fosforilación de ADP. Ahora, acabamos de decir que la oxidación de los combustibles es exergónica. Se libera energía en la etapa 1, se libera energía, mucha energía, cuando el acetilcoenzima A se oxida totalmente a dióxido de carbono. Entonces, pero toda esa energía que se va liberando, de alguna manera debe almacenarse temporalmente para que más adelante pueda ser utilizada para sintetizar ATP. Ahora, yo le pregunto a Alison Zárate, ¿de qué manera se almacena temporalmente la energía que se va liberando en la oxidación de combustibles? A ver. Se libera energía cuando piruvato, ácidos grasos, aminoácidos se convierten en acetil-CoA. Se libera mucha energía durante el ciclo de Krebs. ¿De qué manera se almacena eso temporalmente? A ver, Villagra, Matías. Buen día, profe. Sí, la oxidación de los combustibles se almacena como un gradiente de protones. Sería el gradiente de protón motriz. A ver, espera, no nos vamos a apurar. Eso ya es después. Estamos repasando lo anterior. Cuando se oxida piruvato acetil-CoA y acetil-CoA se oxida totalmente mediante el ciclo de Krebs, se libera energía. Ahí todavía no hay nada de bombeo de protones. Se libera energía. ¿Cómo se almacena esa energía temporalmente? Como equivalente de reducción. Muy bien. Se almacena temporalmente como equivalentes de reducción. Como cofactores reducidos. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? NAD, FAT. Muy bien. ¿NAD o NADH? ¿FAT o FADH2? H. Claro, en forma de cofactores reducidos. O sea, la oxidación exergónica de los combustibles biológicos mediante las etapas 1 y 2 del metabolismo oxidativo libera energía que se almacena temporalmente en forma de cofactores reducidos, NADH y FADH2. Estos cofactores reducidos se reoxidan en la cadena transportadora de electrones, que es lo que acabamos de estudiar con el Dr. Ferro, ¿verdad? El NADH entrega sus electrones al complejo 1, convirtiéndose en NAD oxidado, y el FADH2 entrega sus electrones al complejo 2, convirtiéndose en FAD oxidado. Esos electrones entregados por el NADH y por el FADH2 van a la coenzima Q, luego de la coenzima Q al complejo 3, citocromo C y complejo 4. A lo largo de todo ese transporte de electrones, y esto lo acaban de ver, todo esa reoxidación del NADH y del FADH2 y el transporte de electrones a través de los 4 complejos. ¿Qué tipo de proceso es? A ver, Guillermo Orué. ¿Qué tipo de proceso es el transporte de electrones? ¿Páez Camila? ¿Pérez Leticia? Hola, profe. Sí. ¿Exergónico puede ser? Muy bien. ¿Por qué decir que es exergónico?
Porque es espontáneo y hay liberación de energía. Muy bien, excelente, Leticia. Muy bien, va siguiendo. Entonces, la oxidación de los combustibles libera energía. Esa energía se almacena temporalmente en forma de cofactores reducidos. Estos cofactores reducidos se reoxidan en la cadena transportadora de electrones. Esa reoxidación y el transporte de los electrones a través de los cuatro complejos es un proceso exergónico. Libera energía. ¿Sí? Ahora, recuerden que esa energía se tiene que ir almacenando temporalmente porque tiene que usarse después para sintetizar ATP. Entonces, ¿de qué manera ahora? O sea, ¿qué pasa con la energía que se va liberando durante el transporte de los electrones? ¿Cómo se almacena también temporalmente? A ver, Paolo Ríos. Silva Cecilia. ¿Qué pasa con la energía que se va liberando durante el transporte de electrones? Lo acabamos de ver en la presentación anterior. A ver. Silva, ¿no está? Martínez Élida. Méndez Hugo. A ver, Morales, Gisela. Hola, profe, ¿puedo repetir, por favor? Bueno, a ver, se va liberando energía cuando los electrones son transportados. Esa energía tiene que llegar al ATP sintasa de alguna manera para sintetizar ATP, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se almacena temporalmente esa energía? Profe, no puede ser que pasa por, tipo la energía va pasando por las coenzimas y se almacena gracias al transporte, o sea, al contratransporte. De contratransporte. O sea, por el gradiente. Y sería con el... Viste que tiene que meter los electrones y gracias al contratransporte con los protones no puede ser. Más o menos. Está un poco confusa tu explicación. A ver, los electrones van pasando, se libera energía. ¿Qué pasa con esa energía? Y esa energía se usa para bombear. Muy bien, se utiliza para bombear protones. Ahí está. El transporte exergónico de los electrones a lo largo de los cuatro complejos de la cadena respiratoria va siendo utilizada para bombear protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. ¿Qué tipo de proceso es ese bombeo de protones? ¿Es exergónico o endergónico? A ver, Barrio Flavio. ¿El bombeo de protones es endergónico o exergónico? Bogado Betania. Diarte Javier. Gente, corto un segundo para decirles algo. Miren que, y esto tiene que ver con las preguntas que nosotros hacemos. Si ustedes no responden, nosotros directamente ponemos 0, asumimos que están ausentes. Si ustedes responden, por más de que respondan mal, por lo menos intentan responder, ya no van a tener 0. ¿Verdad? Entonces es importante que si están, por lo menos digan, si están y no saben, por lo menos digan no sé o digan lo que mejor les parezca, porque la idea justamente es de que la clase sea dinámica, ¿verdad? Para que todos vayamos aprendiendo juntos. Bueno, profe, sí. ¿Podría ser un proceso endergónico? Endergónico. ¿Quién sos vos? Benítez Laura. Benítez. Muy bien. ¿Por qué decís que es endergónico? Porque necesita energía para bombear los protones. Muy bien. ¿Y de dónde va a salir esa energía? Del transporte de los electrones. Muy bien, excelente. Entonces, el transporte de electrones libera energía. Esa energía es utilizada para bombear protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Por qué es endergónico ese transporte de protones? Porque la concentración de protones ya es mayor en el espacio intermembrana que en la matriz. Entonces estamos mandando protones de una zona de baja concentración a otra de alta concentración. Posteriormente, esos protones, o sea, se genera entonces lo que se llama un gradiente protón motriz, ¿verdad? Que es un gradiente electroquímico, como vamos a ver a continuación.
Cuando esos protones retornen a la matriz a través del complejo 5, que es la ATP sintasa, la energía liberada con el retorno de los protones va a ser utilizada por la ATP sintasa para sintetizar ATP. Pregunto a María Cristina Vargas, el retorno de protones del espacio intermembrana a la matriz, ¿qué tipo de proceso debe ser? ¿Endergónico o exergónico? Profe, puede ser exergónico. ¿Quién sos vos? Joaquín Ríos. Me preguntaste hace rato, pero justo no estaba. O sea, me fui al baño un rato. Hola, pero Ok. Bueno, Joaquín, sí, es exergónico. ¿Por qué es exergónico? Porque va a favor del gradiente de concentración. Muy bien, porque va a favor del gradiente de concentración. Entonces, la energía liberada en ese proceso exergónico de retorno de los protones va a ser utilizada para la síntesis endergónica de ATP. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, fíjense, tenemos un proceso exergónico, que es el transporte de electrones. El doctor Ferro les acaba de explicar por qué el transporte de electrones es un proceso exergónico, y quiero que esto me lo explique Rodrigo Ruiz. A ver, ¿por qué el transporte de electrones es exergónico? ¿De qué depende este delta G, el transporte de electrones? A ver, Gregory Serafín. Nicolás Silva. Profe, Sí. ¿puede ser por el carácter oxidante de los complejos? Explícate un poquito mejor quién sos vos. Orlando Mestre. Orlando. A ver, Orlando, ¿por qué? ¿A qué te referís? Y es como que va perdiendo energía a medida que va pasando los electrones por los complejos, pero cada vez los complejos se van haciendo más, tienen un carácter más oxidante. Entonces, Muy bien, cada vez tiene un facilitan carácter el más flujo. oxidante. Y ese carácter oxidante que va aumentando, ¿cómo se mide? Potencial de reducción puede ser, profe. Muy bien, el potencial de reducción, ¿vos quién sos, Orlando? Benítez Galeano, profe Matías. Yo era Orlando, pero Bueno, Benítez Matías. Potencial redox, ¿verdad? ¿Cómo es el potencial redox a medida que vamos pasando de un sector a otro? ¿Qué va pasando con el potencial redox? Y a medida que va bajando, o sea que va del complejo 1 al complejo 4, va a aumentar el poder oxidativo, sería, ¿verdad? Así mismo. Entonces, si ustedes se fijan en esa tabla de potenciales redox que les mostró el profesor, el potencial redox partiendo del NADH, complejo 1, a la coenzima Q, complejo 3, el potencial redox se va haciendo cada vez menos negativo, el NADH es el más negativo, se va haciendo cada vez menos negativo y luego se va haciendo positivo, hasta llegar al potencial redox más positivo, que es del oxígeno. Por tanto, el transporte de electrones se da de especies con potenciales redox más bajos a especies con potenciales redox más altos. Es decir, hay una diferencia de potencial redox positiva, lo cual se traduce en una delta G negativa. ¿Sí? El transporte de electrones de especies más reductoras a otras más oxidantes es un proceso exergónico y se traduce en una delta G negativa. Ahora, ¿cómo se acopla esa delta G negativa con la síntesis de ATP que tiene delta G positiva, que es un proceso endergónico? Bueno, y aquí entra entonces la teoría quimiosmótica a explicar el proceso. El transporte de electrones libera energía. ¿Qué tipo de energía? Es energía electroquímica. Esa energía liberada impulsa el bombeo de protones, que es un proceso con delta G positivo. ¿Por qué? Porque se bombean protones de una zona de menor a otra de mayor concentración, generando de esta manera energía potencial protón motriz. La energía queda temporalmente almacenada en forma de un gradiente de protones.
Y esto implica un gradiente de carga y un gradiente químico, como vamos a ver enseguida. Cuando estos protones retornan a la matriz mitocondrial a través del ATP sintasa, se disipa este gradiente, porque los protones retornan de una zona de mayor a otra de menor concentración. Este retorno de los protones tiene una delta G negativa, es decir, libera energía. Y la energía liberada por el retorno de los protones impulsa la formación de este enlace rico en energía del ATP. Y la que acopla este proceso, es decir, la que permite acoplar el retorno de los protones con la síntesis de ATP es el complejo 5 o ATP sintasa. Es decir, la ATP sintasa tiene la capacidad de utilizar la energía liberada por el retorno de los protones para formar el enlace rico en energía entre el ADP y el fosfato inorgánico. Más hacia el final de esta presentación vamos a ver cómo hace eso la ATP sintasa. Entonces, fíjense que a través de esta serie de acoplamientos que se fueron dando, se permitió transformar la energía electroquímica del transporte de electrones a energía potencial química en forma de enlaces ricos en energía en el ATP. Como ya le preguntó previamente el profesor, finalmente, y esto no está aquí, finalmente, ¿de dónde vino toda esta energía que se fue transformando en una forma, se fue transformando de un tipo de energía a otro, se fue acoplando entre procesos exergónicos y endergónicos, pero inicialmente, ¿de dónde vino toda esa energía? Quisiera que me diga, que me responda esto Ortiz Joaquín. Inicialmente, ¿dónde estaba toda esa energía que finalmente se utiliza para fosforilar ADP? Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Puede ser de los alimentos. Muy bien. ¿En forma de qué? De los átomos de carbono, de los carbohidratos. De los átomos de carbono reducidos, ¿verdad? De la glucosa, de los ácidos grasos. O sea, finalmente, la energía química que estaba contenida en los átomos de carbono reducidos, de los hidratos de carbono, de los ácidos grasos, de los aminoácidos en menor medida, del etanol, a lo largo de todos estos procesos de acoplamiento van a terminar nuevamente convertidos en energía química potencial en los enlaces de alta energía del ATP, que después vamos a utilizarlos para impulsar diferentes procesos que consumen energía. Muy bien. Entonces, aquí en este diagrama, en esta figura, se representa un poco de manera esquemática toda esta serie de acoplamientos energéticos que estuvimos explicando, ¿verdad? Podemos ver aquí hacia arriba en la matriz mitocondrial. Abajo tenemos el espacio intermembrana, la membrana mitocondrial interna. Esto representa de forma esquemática a los 4 complejos de la cadena respiratoria y esta sería la ATP sintasa, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede? El transporte de electrones, estos electrones vienen de los combustibles que se fueron oxidando, ¿verdad? Que fueron entregados a la cadena respiratoria por NADH y FADH2. El transporte de estos electrones a lo largo de los 4 complejos de la cadena respiratoria de especies con potenciales redox más bajos a especies con potenciales redox más altos o positivos se asocia a liberación de energía. Entonces, este transporte de electrones tiene una delta G negativa. Bueno, aquí estamos mostrando que la matriz mitocondrial, la matriz mitocondrial tiene carga negativa y pH alto. ¿Por qué? Porque la concentración de protones es baja. El espacio intermembrana va a tener carga positiva porque es más rica en protones. El pH es bajo y la carga positiva. Entonces, el transporte de electrones, como decíamos, libera energía, tiene delta G negativa. Esa energía liberada aprovechan los complejos de la cadena transportadora de electrones para bombear protones de la matriz, decíamos, con pH alto y carga negativa al espacio intermembrana, que tiene un pH bajo y carga positiva. Obviamente, fíjense que estamos transportando, estamos haciendo 2 cosas
en contra de su tendencia natural. Estamos mandando una especie química que son los protones, de donde hay menos a donde hay más, porque acá el pH es alto y acá el pH es bajo. Estamos mandando protones en contra de su gradiente de concentración, pero no solo en contra de su gradiente de concentración, también en contra de su gradiente de carga. ¿Por qué? Porque al haber menos protones acá, también hay menos carga negativa. Al haber más protones en el espacio intermembrana, también hay menos carga positiva, perdón. Entonces, hay una diferencia, no solo una diferencia química, sino también una diferencia de carga entre la matriz y el espacio intermembrana. El espacio intermembrana está más cargado positivamente. Entonces, la energía liberada por el transporte de electrones se aprovecha para bombear protones, proceso que tiene una delta G positiva, porque va en contra del gradiente de carga y en contra del gradiente de concentración. Por tanto, se va acumulando esa energía en forma de energía potencial. Es como cuando vamos estirando un resorte. El bombeo de protones en el espacio intermembrana es como cuando vamos estirando un resorte o cuando tensamos un arco para lanzar una flecha, ¿verdad? Cuando tensamos el arco para darle impulso a la flecha. Bueno, eso es lo que estamos haciendo cuando bombeamos protones hacia el espacio intermembrana, almacenando energía potencial. Muy bien. Posteriormente, ese gradiente protomotriz que almacenaba energía potencial se va a disipar cuando los protones retornen hacia la matriz, ¿verdad? Así como cuando tensamos el arco de la flecha y luego soltamos, ¿qué pasa? Toda la energía potencial acumulada se libera, ¿verdad? De la misma manera, cuando estos protones que están acumulados en el espacio intermembrana en contra de su tendencia natural, en contra de su gradiente, cuando estos protones retornen, lo van a hacer ¿cómo? ¿De manera espontánea? A ver, el retorno de los protones, ¿qué tipo de proceso va a ser? Jiménez Silvana. Hola, profe. El retorno va a ser exergónico porque es a favor de gradiente. Excelente. Los protones quieren volver. Quieren volver porque quieren volver a una zona donde la carga es negativa y donde hay menos protones. Entonces, va a haber un retorno natural, espontáneo, exergónico de protones del espacio intermembrana a la matriz. Y la ATP sintasa va a aprovechar la energía que se libera en el retorno de los protones para fosforilar ADP y generar ATP. Entonces, de esto se trata. Esto resume todo el proceso de forma global, sobre todo en el aspecto energético. Y es muy importante entender el aspecto energético de todo este proceso, ¿verdad? Entonces, de esta manera se está aprovechando la energía potencial química contenida en los combustibles biológicos para generar ATP. Entonces, bueno, esto nada más para reforzar lo que veíamos. Aquí tenemos un esquema donde se muestra la doble membrana mitocondrial, el espacio intermembrana, que decíamos tiene alta concentración de protones, ¿verdad? Y bajo pH, la matriz mitocondrial que tiene baja concentración de protones y alto pH. Entonces, transporte de electrones permite el bombeo de protones. Los protones bombeados luego retornan a la matriz a través de la ATP sintasa a favor del gradiente y esta energía liberada es aprovechada para la fosforilación de ADP y la síntesis de ATP. Vamos a hablar un poquito más de este potencial protón motriz y esto que vamos a ver ahora tal vez les puede resultar un poquito árido, pero es muy interesante y vamos a tratar de ponerlo de la manera más sencilla posible. Decíamos que el bombeo de protones al espacio intermembrana genera un potencial protón motriz. ¿De dónde sale o cómo se mide ese potencial protón motriz? Es una delta G, ¿verdad? Se genera una delta G positiva o sea, implica una delta G positiva al transporte de protones. Decíamos que cuando hablamos de gradiente protón motriz nos estamos refiriendo a una energía potencial que viene de un potencial químico y también de un potencial eléctrico. Entonces, la delta G del bombeo de protones tiene en realidad dos componentes. Uno es el componente debido a el gradiente químico, es decir, debido a la diferencia de concentración, debido al hecho de que la concentración de protones o de que estamos transportando protones de una zona de
menor a otra de mayor concentración. Esto es 2,3 por RT por variación por delta pH. Y tiene otro componente que se suma para que la delta G sea positiva, que es el potencial debido al gradiente de carga. Es decir, estamos transportando una especie química de una zona de menor a otra de mayor concentración, y también estamos transportando cargas positivas a una zona que ya tiene más carga positiva, que es el espacio intermembrano. Ahora, ¿de dónde salen estos términos que vemos aquí? ¿De dónde sale este 2,3 RT por delta pH? ¿Se acuerdan cuando dimos en bioenergética, bioenergética del transporte activo? Más que nada creo que lo vieron en seminario, ¿verdad? ¿Cómo era la fórmula de delta G para el transporte a través de membrana? Era delta G es igual a RT por logaritmo natural de la especie química transportada, que puede ser cualquier cosa, logaritmo natural de esa especie en el sitio de destino, o sea, de su concentración en el sitio de destino sobre su concentración en el sitio de origen. ¿De acuerdo? Delta G es igual a R por T por logaritmo natural del cociente de las concentraciones en el sitio de destino sobre el sitio de origen. En este caso, la especie química transportada son los protones y el sitio de destino es el espacio intermembrano. Entonces, la delta G para el bombeo de protones es igual a R por T por logaritmo natural de la concentración de protones en el espacio intermembrana sobre su concentración en la matriz mitocondrial. Ahora bien, el logaritmo natural es igual a 2,3 por el logaritmo en base 10, por eso esto se puede reemplazar por esto. Entonces este término es igual a 2,3 por R por T por logaritmo en base 10 del cociente de concentraciones. A su vez, matemáticamente nosotros sabemos que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia, o sea, este logaritmo del cociente de concentraciones es igual a la diferencia de los logaritmos, ¿sí? El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, el logaritmo de la concentración de protones, a ver, el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿a qué es igual? Miranda José, menos logaritmo de concentración de protones, ¿a qué es igual? Sí, profe. ¿A pH? pH, menos logaritmo de concentración de protones es pH. Y como acá está con signo positivo, entonces logaritmo de la concentración de protones en el espacio intermembrana es igual a menos pH en el espacio intermembrana. Y el menos logaritmo de concentración de protones en la matriz es igual a más pH en la matriz. Es decir, este término, estos dos términos se convierten en esto. Logaritmo de la concentración de protones en el espacio intermembrana menos logaritmo de la concentración de protones en la matriz es igual a menos pH en el espacio intermembrana más pH en la matriz. Invertimos esto y queda de esta forma. pH en la matriz menos pH en el espacio intermembrana, y esto es lo que llamamos delta pH o variación de pH. Bueno, todo esto nada más para explicar este término. Dijimos que la delta G tiene dos componentes, la delta G del bombeo de protones. Un componente corresponde al gradiente químico, que es 2,3 por RT por delta pH. Entonces, delta pH es la diferencia de pH entre la matriz y el espacio intermembrana. ¿Qué significa esto? ¿Qué me indica esto? Que cuanto mayor sea esta diferencia de pH, es decir, cuanto más alcalina esté la matriz y más ácido el espacio intermembrana, mayor va a ser esta variación de pH y más grande va a ser la delta G para el bombeo de protones. Obviamente, porque se está generando un gradiente más grande, ¿verdad? Bueno, y el otro componente es el potencial por gradiente de carga, ¿sí? Que es por las diferencias de carga contra la cual estamos transportando los protones. ¿Qué son estos términos? Z es la carga del protón, que es la especie transportada. F, la constante de Faraday, que es la carga en coulombios por cada mol de, en este caso, protones transportados, ¿verdad? Y esto sería el potencial de membrana. Entonces, los valores para estos parámetros en los hepatocitos son el delta pH, es decir,
la diferencia de pH entre la matriz y el espacio intermembrana es de aproximadamente 0,75. Dijimos que cuanto más grande sea este delta pH, más positiva va a ser la delta G para el bombeo de protones. El potencial de membrana es 0,168 voltios. Dijimos que es más negativo en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Y más positivo en el espacio intermembrana. Obviamente, cuanto mayor sea también la diferencia potencial de membrana, mayor va a ser la delta G para el bombeo de protones. Y por último, con estos valores, la delta G para el bombeo de protones en hepatocitos tiene un valor de 21,5 kilojoules por mol de protones transportados. Entonces, este valor de delta G para el bombeo de protones obviamente va a ser variable, va a depender de la variación de la diferencia de pH entre el espacio intermembrana y la matriz, y va a depender también de la diferencia de potencial de membrana. Los otros valores son constantes. Fíjense que esto es, en física se estudia la diferencia de potencial por la carga, tiene magnitudes de trabajo o de energía. Entonces, esto en realidad es una delta G positiva y es energía utilizable, potencialmente utilizable para generar trabajo, ¿sí? Y cuando esa energía se libere es lo que va a permitir realizar un trabajo químico que es la síntesis de ATP. Bien, entonces ya sabemos que los protones que se van acumulando en el espacio intermembrana tienen una potencial capacidad, o sea, tienen energía almacenada que puede ser utilizada para sintetizar ATP. Ahora, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a ser el que va a aprovechar la energía liberada por el retorno de los protones para sintetizar ATP? Es esta estructura que vemos aquí, este complejo que vemos aquí, que es la ATP sintasa, ¿sí? La ATP sintasa es un complejo, este está a nivel de complejo supramolecular, ¿verdad? Porque es un complejo multiproteico, está compuesto por varias proteínas con roles diferentes, cuyo trabajo conjunto permite, en forma simultánea, permitir el retorno de los protones del espacio intermembrana a la matriz y, en consecuencia, sintetizar ATP. Antes de analizar de qué manera se produce este acoplamiento, es decir, el retorno de protones y la fosforilación de ADP, vamos a hablar un poquito de este complejo multiproteico ATP sintasa, para después entender cómo funciona. En primer lugar, para ubicarnos, aquí arriba, lo que está aquí arriba corresponde a la matriz mitocondrial. Esta es la membrana mitocondrial interna y la parte de abajo corresponde al espacio intermembrana, ¿sí? Porque generalmente la mayoría de las figuras se muestra invertido. Generalmente generalmente la matriz suele estar abajo y el espacio intermembrana arriba, pero eso depende de la figura que estemos observando. Bien, este complejo ATP sintasa comprende dos porciones. Una porción FO, ¿verdad? Que es la que vemos, en la que está, digamos, inserta en la membrana mitocondrial interna que vemos aquí. Y otra porción F1, que es la que se expone a la matriz mitocondrial, ¿sí? O sea, la porción F1 está como suelta, no suelta, pero está expuesta en la matriz. En cambio, la porción FO está inserta en la membrana mitocondrial interna. Bueno, esta porción FO, esta O viene de oligomicina, porque se descubrió que esta porción de la ATP sintasa podía ser bloqueada por un compuesto llamado oligomicina. Esta porción FO, a su vez, tiene varios componentes proteicos. Un anillo C12, o sea, está formada por 12 subunidades proteicas idénticas que forman un anillo transmembrana. Esto constituye el rotor, es decir, es como una rueda que gira, ¿verdad? Porque este complejo ATP sintasa tiene una porción estática, a la cual en el texto van a ver que le llama estator, es la porción que no se mueve, que es la porción F1,
y tiene un componente móvil que es el rotor y el tallo de la porción FO. Bien, entonces esta asociación de estas 12 cadenas polipeptídicas se conforma el anillo transmembrana o rotor. Tenemos una subunidad A, que es esto que vemos aquí, que forma el canal de protones. Es a través de la cual los protones van a ir pasando, aquí se muestra con esta flecha. Fíjense que esta subunidad forma como dos canales. Obviamente esto es esquemático, ¿verdad? La proteína no va a tener exactamente esta forma. Pero esta proteína tiene una estructura terciaria que forma como una especie de canal que permite que los protones del espacio intermembrana pasen a través de ese canal, ingresen se ubiquen en una de las subunidades C, ¿verdad? Y después, a medida que este rotor va girando, los protones van girando, y luego, al completar una vuelta, salen a través de otro canal formado por esta misma subunidad A y llegan, o sea, son devueltos a la matriz, ¿verdad? Entonces, fíjense que este paso de protones que estamos viendo aquí, es exergónico. Entonces, ¿qué es lo que hace la ATP sintasa? Utiliza la energía liberada por el retorno de protones para mover el rotor, ¿sí? Está moviendo una rueda, es como cuando, ¿saben cómo es esto? Es como cuando el agua de la represa de Itaipú cae, baja, hace girar las turbinas. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Los protones están volviendo, así como el agua quiere caerse, los protones quieren volver a la matriz, ¿verdad? Entonces esto hace girar este rotor, y podemos ver qué pasa cuando el rotor gira. El rotor gira, y esto hace girar a esto que vemos aquí, que es como se llama tallo. Está formado por, vamos a ver después, por dos proteínas, una proteína gamma y una proteína epsilon, ¿verdad? Pero, bueno, que es aparte. Siguiendo con nuestra porción FO, tenemos un tallo externo que une las porciones F0, FO y F1, que tiene una proteína B2 y una proteína delta, que permiten asociar las porciones FO y F1. Bueno, decíamos que este nombre de porción FO viene de su sensibilidad al antibiótico oligomicina, que puede bloquear la función de esta porción de la ATP sintasa. Bueno, como decíamos, esta porción FO está unida a la porción F1 por el tallo, que vamos a mencionarlo por último. La porción F1 está expuesta hacia la matriz mitocondrial y en realidad es un trímero. Está formado por tres protómeros alfa-beta. Por eso podemos describir a la porción F1 como alfa-3, es un hexámero, o sea, tiene 6 subunidades, 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta. Por eso es alfa-3, beta-3. Pero a su vez, cada subunidad alfa está asociada con una subunidad beta, formando un protómero alfa-beta. O sea, alfa-beta es una unidad funcional, digamos. Después tenemos otra unidad funcional alfa-beta y otra, son 3. Bien, esta porción F1 está expuesta hacia la matriz, como decíamos, formados por 3 unidades alfa y 3 unidades beta que conforman los 3 protómeros. Y este es el sitio de síntesis de ATP, más específicamente el sitio catalítico, el sitio donde se produce la síntesis de ATP es específicamente en cada una de las 3 unidades beta. En realidad, cuando esta porción F1 está suelta, funciona como una ATPasa, hidroliza ATP, pero al estar unida a la porción F0, como está en este caso, en lugar de actuar como ATPasa, actúa como ATP sintasa. Esta enzima, entonces este complejo ATP sintasa va a sintetizar ATP. Le pregunto a Malena Fernández, Malena, ¿de dónde viene la energía que va a usar la ATP sintasa para sintetizar ATP?
Hola, profe. Sí, La energía para sintetizar ATP, ¿verdad? sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde, o sea, ¿de dónde obtiene la ATP sintasa para la energía para sintetizar ATP? Del gradiente de protones, ¿puede ser? Claro, así como les decía que ocurre en la turbina de Itaipú, ¿verdad? Cuando el agua cae, se mueve la turbina y eso genera energía eléctrica. Bueno, acá, cuando los protones retornan del espacio intermembrana hacia la matriz a través del canal formado por la porción FO, esa energía liberada se utiliza para hacer girar el rotor. Y cuando ese rotor va girando, esa energía se transmite a la porción F1 y permite la síntesis de ATP. Enseguida vamos a explicar mejor el mecanismo por el cual este rotor transfiere la energía a la porción F1. A su vez, las porciones FO y F1 están unidas entre sí mediante las proteínas del tallo, que son las proteínas gamma y épsilon. Bien, acá podemos ver estos son unas imágenes computarizadas de la ATP sintasa con su porción F1, que decíamos está expuesta hacia la matriz, y su porción FO, que está inserta en la membrana. Podemos ver aquí que dentro de la estructura de esta, fíjense que si nos fijamos en esta porción F1, ¿no les recuerda algo? ¿A qué les recuerda? ¿Les recuerda a una fruta? ¿No les recuerda a una mandarina? Parecen los gajos de la mandarina, ¿verdad? Bueno, solo que en realidad son 3 pares, ¿verdad? Alfa, beta. Bueno, pero estas subunidades, alfa y beta, están formadas por todas son cadenas polipeptídicas formadas por numerosas hélices alfa combinadas con algunas hebras beta. Aquí podemos ver las proteínas del tallo. Bien, vamos a ver entonces las fases o las etapas del mecanismo de síntesis de ATP. La primera fase o la primera etapa es la translocación de protones por la porción FO, es decir, el paso de los protones por este canal, que inicialmente el protón del espacio intermembrana ingresa a la proteína A, luego se ubica en una de las subunidades C del rotor. Esto permite el acoplamiento de la disipación del gradiente de protones con la síntesis de ATP, que lleva a la catálisis de la formación del enlace fosfoanhídrido del ATP por la porción F1. Entonces, los protones ingresan por la proteína A, se alojan en cada una de las unidades C, y esto hace que el rotor vaya girando. A medida que los protones van entrando, se van ubicando y esto va girando como una calecita, ¿verdad? Como una calecita, cada vez que se sube alguien, y va girando hasta que se llena. Bueno, entonces los protones van pasando, el rotor va girando. Este movimiento del rotor se traduce a las proteínas del tallo. El tallo también gira, ¿sí? Lo que no gira es la porción F1. Esta está estática. El tallo va girando por dentro nomás, ¿sí? Entonces el giro del tallo, o sea, el giro del rotor se traduce al tallo. Este giro del tallo promueve cambios conformacionales en la porción alfa 3, beta 3, es decir, en la porción F1. Esto no gira, recuerden, no gira. Lo que va girando es el tallo. Y este giro del tallo, que va por dentro de esta estructura, va generando cambios conformacionales en la porción F1 que se traducen en la síntesis de ATP, lo cual vamos a ver enseguida. Bueno, y esto es lo último que vamos a ver, y con esto vamos a terminar la clase. Quiero que presten mucha atención. La síntesis de ATP por la ATP sintasa se puede explicar por lo que se llama mecanismo de cambio de unión. Dijimos que los protones pasan, el rotor gira, este giro se traduce al tallo y el tallo transfiere, o sea, el tallo transfiere la energía del giro del rotor y lo traduce en cambios conformacionales en esta porción F1, y estos cambios conformacionales son los que van a permitir la síntesis de ATP. Entonces, a partir de ahora vamos a representar esta porción F1 en un corte transversal, como si fuera que cortamos una naranja o una mandarina a la mitad, ¿sí? Vamos a ver este hexámero de sus unidades alfa y beta. En forma de esta es la representación esquemática de la porción F1, vista como si fuese una mandarina cortada en el medio, ¿verdad? Cada una de estas 3 porciones
representan a un protómero alfa-beta, ¿sí? Este es un protómero alfa-beta, este es otro y este es otro, ¿se entiende? Y esto que vemos verdecito en el medio es el tallo, es la parte superior del tallo, o el extremo del tallo. Bueno, cada protómero alfa-beta tiene una porción de unión al ATP, ¿sí? El sitio catalítico alfa-beta. Y cada protómero puede estar en 3 conformaciones. O sea, cada sitio catalítico puede estar en 3 conformaciones diferentes. Una conformación L, que es la que vemos arriba, a la cual llamamos conformación laxa, que es capaz de unir débilmente al ADP y al fosfato inorgánico. Una conformación T, o fuerte, o tensa, que permite que es la que une fuertemente al ATP y es la que permite la síntesis del enlace fosfanhídrido y mantiene al ATP unido fuertemente. Y por último, una conformación O, que viene del inglés open, abierta, que es de baja afinidad por ATP y que libera el ATP. Entonces, cada uno de los 3 protómeros va a pasar de manera cíclica por estas 3 conformaciones. Conformación L, ligando débilmente ATP, conformación fuerte, cuando entra la conformación fuerte, va a unir ADP con ATP, o sea, va a sintetizar ATP y lo va a mantener unido fuertemente. Y luego va a llegar a una conformación abierta de baja afinidad, liberando el ATP. Y esto se va a repetir una y otra vez. Entonces, lo que vamos a ver a continuación y lo que va a suceder a continuación es que cuando los protones vayan pasando del espacio intermembrana a la matriz, el tallo va a ir girando. Esto que vemos aquí en verde va a ir girando. Es como si fuera la aguja de un reloj que se va moviendo, ¿verdad? Y a medida que vaya girando, va a ir haciendo que cada protómero alfa-beta vaya cambiando de conformación, ¿sí? Entonces, primero va a unir ADP y fosfato, luego va a sintetizar ATP y luego lo va a liberar, ¿sí? En 3 etapas. Entonces, vamos a ver ahora el proceso. Iniciamos entonces, aquí tenemos la porción F1 con sus 3 protómeros. Cada uno de los 3 protómeros está en una conformación distinta. Uno está en la conformación L, laxa, otro está en la conformación T, tensa, de unión fuerte al ATP, y el otro está en la conformación open o abierta. Bueno, ¿cómo se inicia el proceso? Lo vamos a ver aquí en un ciclo. Entonces, ¿cómo se inicia el proceso? Inicialmente, el protómero que está en conformación laxa va a unir ADP y fosfato. ¿Ven? Aquí ya está unido ADP y fosfato. Entonces, tenemos 3 protómeros. Uno tiene unido débilmente ADP y fosfato. El otro ya sintetizó ATP y este ATP está unido fuertemente. Y el otro está vacío. Bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando los protones retornen por la porción FO? Dijimos que cada protón que va pasando por el canal se va uniendo a la proteína C, a una de las 12 proteínas C, haciendo que gire el rotor. Bueno, por cada 3 protones que pasan a través del canal FO, se libera energía. Esa energía liberada permite el giro del rotor. A su vez, este giro del rotor se traduce en un giro en el tallo. A medida que el tallo gira, el giro provocado por el retorno de 3 protones provoca un cambio conformacional, es decir, cada subunidad, cada protómero pasa a la conformación siguiente. El que estaba en conformación laxa pasó a conformación tensa, que es la conformación capaz de sintetizar ATP y unirlo fuertemente. Fíjense que giró el tallo. ¿Ven aquí? Por cada 3 protones que entraron, el tallo giró 120 grados. ¿Ven? De acá a acá. Entonces, es como que donde está la puntita del tallo va a estar en conformación abierta. Entonces, ¿qué pasó? El que estaba en conformación laxa pasó a conformación tensa. El que estaba en conformación abierta pasó a conformación laxa y el que estaba en conformación tensa pasó a conformación abierta. ¿Se entiende? 3 protones pasaron, giró el rotor, giró el tallo y se produjo el giro del tallo 120 grados con el cambio de conformación de los 3 protómeros. ¿Qué sucede a continuación? Al cambiar las 3 conformaciones va a pasar lo que tiene que pasar. El protómero que tenía conformación tensa va ahora a sintetizar ATP. El que estaba en conformación
abierta va a liberar el ATP recién sintetizado. Entonces, el que adquirió la conformación abierta va a liberar ATP, el que adquirió la conformación tensa va a sintetizar ATP y lo va a mantener fuertemente unido. Y luego, después de esto, el que está en conformación laxa va a fijar ADP y fosfato. Y comenzamos todo de vuelta, ¿sí? O sea, fíjense que esta estructura que vemos aquí ya es la misma que esta. Entonces, por cada 3 protones que pasan por el canal FO, sucede todo esto. Gira el rotor, 120 grados, gira el tallo, cambian de conformación las 3 subunidades, se sintetiza un ATP y se libera el ATP sintetizado en el ciclo anterior. El protómero que quedó con la conformación abierta va a unir nuevamente ADP y fosfato y el proceso comienza de vuelta. Entonces, en resumen, cada vez que el rotor dé una vuelta completa, a ver si me puede responder Escobar Cristian, cada vez que el rotor dé una vuelta completa, ¿cuántos ATP se van a sintetizar? ¿Está Cristian? ¿No? A ver, Fernández, Malena, ¿cuántos ATP se van a sintetizar por cada vuelta completa del rotor? 3, profe. Muy bien, por cada vuelta del rotor se van a sintetizar 3 ATP y cada protómero habrá pasado por las 3 conformaciones diferentes, ¿sí? Cuando da una vuelta completa, cada protómero pasó por las 3 conformaciones. Por la conformación laxa, une ADP y fosfato. Luego, cuando pasa a la conformación tensa, sintetiza ATP. Y luego, cuando pasa a la conformación abierta, libera el ATP. Bien, entonces, se requieren 4 protones para sintetizar cada ATP. ¿Por qué 4 si habíamos dicho 3? Bueno, 3 protones son los que tienen que retornar a través del canal FO para hacer girar el rotor 120 grados, pero se requiere un protón más para introducir el fosfato, ¿sí? Para introducir el fosfato, acuérdense que tiene que entrar fosfato a través de los transportadores y entra un protón con el fosfato. Bueno, entonces una rotación completa de la porción de la subunidad, o sea, de la porción F1 genera 3 ATP por translocación de aproximadamente 10 protones. Bien, vamos a dejar aquí. Creo que ya fue suficiente por la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Creo que con esto completamos